Bueno, bien, son las 12:05, vamos a comenzar una nueva sesión de nuestra webinar sobre medios adecuados de solución de controversia y donde ya sabéis que principalmente tratamos de mediación, que es el objeto principal, el objeto social principal que tiene la Asociación Española de Mediación. Mi nombre es Jesús Lorenzo Aguilar, ya sabéis que soy el director de la Asociación Española de Mediación y os doy la bienvenida para presentar a Carolina de Blas, para hablar de un aspecto tan técnico e interesante como es la realización de la sesión informativa del procedimiento de mediación. Debemos tener en cuenta que Carolina de Blas es una mediadora con mucha experiencia, es directora del Centro de Mediación de ASEMED, por lo cual es la persona encargada de gestionar la tramitación de los conflictos que nos encomiendan para luego derivarlo o encomendarlo al resto de mediadores y mediadoras dependiendo de la mediación en qué lugar nos lo solicita. Desgraciadamente, como sabéis, no hay las mediaciones que deseamos, pero poco a poco se irán consiguiendo que esa anhelada ley de eficiencia procesal que estamos esperando, donde se incluya la sesión informativa previa con carácter obligatorio al procedimiento judicial, llegue cuanto antes. Y ahí pues saltarán cientos de miles de procedimientos de mediación y podremos conseguir ese anhelo, como digo, esa intención para que los miles y miles de mediadores que ya tenemos registrados en la SEMED puedan cumplir su labor con dignidad y cobrando por su salud. Como os digo, presento a Carolina de Blas y sin extenderme más, la doy la palabra. Carolina, activa tu micrófono y esperamos escucharte con mucha atención. Hola, buenos días. Muchas gracias, Jesús. Bueno, gracias por la presentación y voy dando paso porque siguen entrando personas interesadas en esta webinar de hoy y yo quisiera, bueno, primero daros la bienvenida a todas las personas que han accedido hoy al espacio de Mediando con ASEMED, porque de lo que se trata es de que los mediadores, las mediadoras, todas las personas que tenemos esa sensibilidad hacia la mediación y a tratar los conflictos de una manera determinada, pues podamos apoyarnos y hacer comunidad e ir empastando criterios. De ahí la propuesta de que hoy la webinar sea sobre cómo realizar una sesión informativa. Muchos de los que habéis accedido a este espacio en el día de hoy habréis hecho un montón de sesiones informativas, habréis hecho determinadas actas, mediaciones, etcétera. Pero nos parecía importante poder traer a este espacio de Mediando con ASEMED cómo nosotros desde nuestro código de buenas prácticas tratamos un expediente de mediación y cómo abordamos la sesión informativa. Todo este material que se ha elaborado para ilustraros cómo yo en concreto realizo una sesión informativa, lo vais a tener en nuestra plataforma de formación continua que se llama Medata. Muchos de vosotros ya estáis inscritos ahí, los que no estéis inscritos podéis hacerlo a través, como os decía en el chat, que os he dejado el enlace para que podáis acceder. Es a través de www.asemed.org o bien mandando un correo electrónico a campusdemediación@asemed.org. De lo que se trata con todo esto es de que cualquier consulta, duda o inquietud que tengáis acerca de cómo abordar una sesión informativa, en este caso, podéis poneros en contacto con nuestro departamento de atención al mediador y así poder ir resolviendo cualquier duda que os surja. Como os decía, en el día de hoy mi intención no es que sea muy larga la exposición, sino simplemente tratar la sesión informativa y aportar la herramienta del acta de la sesión informativa y el checklist que tenemos que hacer de cada una de las sesiones. Voy a compartiros pantalla, que creo que ya la estáis viendo. No sé si alguien me puede confirmar que está viendo la pantalla. Gracias. Sí, se ve, sí se ve. Sí, se ve, se ve. Se ve Vale. perfectamente. A ver.
Esperad un segundo porque es que ahora la que no ve la pantalla soy yo. Vale. En la pantalla veis el procedimiento de mediación. Sí. Sí, se ve. Vale, vamos a introducir la presentación con el concepto de mediación, ¿no? ¿Qué es la mediación? Pues es un proceso de resolución de conflictos en el que un tercero neutral, llamado mediador, ayuda a las partes involucradas en su conflicto a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Este proceso se caracteriza por ser voluntario, confidencial e imparcial. Durante la mediación, las partes tienen la oportunidad de expresar sus puntos de vista, sus intereses y sus preocupaciones, mientras el mediador facilita la comunicación y el diálogo constructivo. El objetivo principal de la mediación es llegar a una solución que satisfaga las necesidades de ambas partes, de manera equitativa y así evitar costosos y prolongados litigios judiciales. Teniendo en cuenta cómo está nuestro sistema actual y el colapso judicial que hay, la mediación, utilizarla es una ventaja añadida. Es utilizado en una variedad de contextos, incluyendo disputas familiares, conflictos laborales, disputas comerciales y problemas vecinales, entre otros. La mediación se considera una alternativa eficaz y colaborativa para resolver los conflictos de manera pacífica y duradera. Para llevar a cabo una sesión informativa de mediación, deberíamos de seguir los siguientes pasos. Primero, planificar y prepararnos para dar seguridad a las partes que acuden a nosotros en el espacio de mediación. Establecemos una fecha y una hora conveniente para todas las partes involucradas para realizar la sesión informativa, que es la primera de las sesiones que se realiza en un procedimiento de mediación. Elegir un lugar neutral y cómodo para la reunión. Nosotros desde la escuela trabajamos tanto en el formato presencial como en el formato de mediación electrónica. Como diría nuestro profesor de mediación electrónica, don Franco Conforti, lo que coloquialmente podríamos ver como una videollamada, pero que a través de la plataforma que nosotros utilizamos, lo que hacemos es que la mediación electrónica cumple con todos los parámetros de seguridad y blockchain. De tal manera que debemos prepararnos para explicar el proceso de mediación de una manera clara y concisa que ayude a las partes mediadas a entender cómo va a ser el método que vamos a utilizar. Hay que introducir a las partes en disputa en un espacio en el que saludar a todas las partes de forma cordial y establecer un respeto mutuo va a ser algo que se gana con la primera impronta, digamos, ¿no? Y es algo que debemos de cuidar. Presentar a los mediadores y explicar su papel neutral en el proceso. Digo explicar a los mediadores porque desde ASEMED apostamos por la comediación, y es que cuando actuamos en solitario, a veces perdemos información de lo que se está pasando en ese espacio, porque las partes ya tienen aprendido un discurso y ya tienen un conflicto macerado de hace tiempo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos y prestar una escucha activa, que si tenemos que tomar notas y perdemos de vista el contacto visual con las partes, muchas veces, si estamos apoyados con nuestro compañero o compañera en comediación, esa tarea es mucho más, digamos, mucho más rica, porque ese dato que nosotros hemos perdido de vista cuando estábamos anotando, la compañera o el compañero lo ha recogido. De tal manera que en ASEMED siempre apostamos por la comediación. En esta introducción, como os decía, hay que aclarar el objetivo de la sesión informativa, proporcionando información sobre la mediación y responder las preguntas que tengan las partes implicadas. Tenemos que explicar el proceso de mediación y describir en qué consiste y cómo se difiere de otros procesos. Es decir, por ejemplo, cómo diferenciamos el procedimiento de mediación como método de resolución extrajudicial del conflicto, a diferencia de un procedimiento judicial, donde el juez, que es el consumidor final, es el que impone una solución. De tal manera que en el proceso de mediación lo que se trata es de legitimar la exposición de las partes y que sean estas, desde su compromiso, el que
puedan establecer posibles soluciones a ese conflicto que nosotros estadísticamente tenemos comprobado que es así cuando más éxito tiene el acuerdo al que ellos lleguen. Porque no es una decisión impuesta por un tercero, sino que nace de la voluntad de la propia parte. Como discusión de expectativas, hay que animar a las partes a compartir sus expectativas y preocupaciones sobre la mediación y aclarar cualquier malentendido o concepto erróneo sobre el proceso. Hay que abordar preguntas específicas sobre el caso o las disputas en cuestión y una escucha activa a todas las partes. Eso va a eliminar suspicacias y va a fomentar una comunicación abierta y vamos a ir legitimando, como digo, esa posición de cada una de las partes, de tal manera que tanto el solicitado como el solicitante se sientan atendidos por nosotros, de una manera en el que vamos avanzando en el proceso y en el método que vamos a implantar con esas primeras improntas de no solamente el contacto visual, sino si hemos recogido o hemos anotado algo de una parte, también hacerlo de la otra, para así eliminar todo este tipo de suspicacias. Hay que aclarar todas las dudas, responder a las preguntas de una manera clara y completa y proporcionándoles información adicional según sea necesario para garantizar la comprensión y dedicándoles un tiempo. Por último, hay que resumir los puntos clave discutidos durante la sesión y ofrecer a las partes la oportunidad de programar una siguiente sesión, que en este caso, detrás de la sesión informativa, iría la sesión constitutiva. Si aceptan continuar con la mediación, pues se les emplazaría, como digo, a la sesión constitutiva. Agradecer a todos y cada uno de los participantes el apostar por este procedimiento, porque no tenemos trayectoria como en otros países anglosajones el uso de la mediación. Aquí lo que impera es nuestro sistema judicial y esta cultura de la confrontación que cada vez vamos a ir minimizando, ¿no? Es importante finalizar la sesión de una manera amigable y con cordialidad. Recordar siempre que hay que mantener una actitud neutral y empática en todo momento para fomentar un ambiente de confianza y de colaboración, una atmósfera de respeto mutuo en el que, por muy dispares que sean los intereses o las propuestas que traigan las partes, es un espacio de escucha, es un espacio que va a generar conversaciones para poder llegar a un entendimiento, un diálogo y al menos empatizar con que cada una de las partes puede tener sus propios intereses. Como os decía, la cronología del proceso es la siguiente. En el tiempo se va a distribuir de la siguiente manera. La primera sesión que vamos a tener una vez que, en este caso, desde el centro de mediación hemos contactado con el solicitante y con el solicitado y ambos han aceptado poder emplazarse a esta primera sesión informativa, es la que dará inicio al procedimiento de mediación. Tras la sesión informativa tendremos la sesión constitutiva. Tras la constitutiva, lo que denominamos primera sesión, que en realidad, como veis, sería la tercera sesión que vamos a realizar con los mediados. Tras esta primera sesión, segunda sesión, tercera y siguientes, a medida que se vaya tratando los puntos propuestos objeto de conflicto y siempre y cuando las partes necesiten abordar tales cosas en sesiones. Hay veces un procedimiento podrá concluir con simplemente 4 sesiones, otro procedimiento podrá necesitar de alguna sesión más, etcétera. Pero la cronología que debemos de llevar del procedimiento es la siguiente: sesión informativa, sesión constitutiva, primera sesión o el número de sesiones que corresponda, y la última sesión sería la que lleva por nombre la sesión final. Ahí, en ese acta de esa sesión final, se recogerán todos los puntos tratados en el espacio de mediación, objeto del conflicto que nos ha traído a la escena. Y todos esos puntos en los que se haya llegado a un acuerdo se sacarán de ese acta final y se certificarán como acuerdo. Este acuerdo puede ser total, parcial, que ya lo veremos, y lo importante es sacar ese certificado de acuerdo. Si las partes no ha sido posible llegar a un entendimiento o las soluciones propuestas no han sido aceptadas, tendríamos que emitir un certificado de no acuerdo.
por parte del centro de mediación. Pero no os preocupéis porque del resto de las sesiones ya iremos haciendo más webinars en este espacio de Mediando con ASEMED para que quede bien claro y bien ilustrado cómo se deben de llevar a cabo cada una de ellas. Por eso es importante saber que la mediación es un proceso cifrado en sesiones, que la realización de las sesiones no nos pueden llevar más de 45 minutos porque mantener la escucha activa durante más de 45 minutos es una labor bastante complicada porque tenemos que atender no solamente a los intereses que tienen las partes, a sus posiciones, sino tenemos que estar atentos al lenguaje corporal y tomar acta en cada una de las sesiones de cada una de las cosas que ellos vayan a hablar, hay que tomar acta. Entonces, en relación al Código de Buenas Prácticas de ASEMED, cada sesión tiene que tener un acta aparejada y en ese acta tiene que ser un acta sucinta de los puntos que ellos tengan de encuentro, porque ya sabemos lo que les ha llevado aquí, el desencuentro. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar una metodología que tenga en cuenta el contexto de dónde vienen las partes y como la mediación es un proceso flexible y adaptativo, el mediador puede ajustar esta metodología según las necesidades y dinámicas específicas de cada caso. El objetivo principal del mediador es facilitar un diálogo constructivo. Por eso que las partes, lo que vamos a recoger en el acta sean siempre puntos de encuentro entre las partes para alcanzar un acuerdo, o al menos, si las partes no consiguen alcanzar un acuerdo que sea mutuamente aceptable y beneficioso para ellas, el éxito del mediador radicará en instaurar en la mente de cada uno de los mediados un mecanismo de comunicación que les haga conscientes de cómo deben de utilizar al menos el lenguaje para que la comunicación no sea algo destructivo, sino que les ayude a construir para el futuro. Por ejemplo, imaginemos a una familia que acude al procedimiento de mediación por un proceso de separación o divorcio y tienen hijos menores a cargo. El momento actual en el que están puede que las criaturas tengan de 0 a 3 años, pero si nosotros somos capaces de transmitir cuál es la esencia de la mediación, instaurar ese mecanismo de comunicación que para que esas dinámicas que ellos tienen aprendidas, que son tóxicas a la hora de relacionarse, cuando ya han decidido el poder poner fin a su vida en común y iniciar un proceso de separación acudiendo a la mediación, ya saben qué tipo de cosas les va a llevar a tener éxito en el resultado que ellos puedan tener en su imaginario o lo que directamente, si lo aplican desde el minuto 1, va a resultar materia de confrontación. Por eso, los objetivos principales de la mediación es, y sobre todo de la sesión informativa, es preparar a las partes involucradas para el proceso de mediación, brindándoles la información necesaria y aclarando sus dudas para que puedan participar de manera informada, voluntaria y efectiva en la resolución de su conflicto. Hay que educarles sobre el proceso. Por eso es muy importante que nosotros, como mediadores y mediadoras, podamos promocionar los principios de la mediación. Que el principio estrella, digamos, sería la promoción de la confidencialidad. En esta atmósfera que comentábamos antes, es importante transmitir a las partes que pueden decir cualquier cosa, siempre acorde al respeto mutuo y a la cordialidad, que por muy feo que les parezca, en ese espacio de mediación, todo lo que se diga va a ser absolutamente confidencial. De tal manera que no vamos a poder ser utilizados los mediadores o el contenido de la mediación como si fuéramos testigos, a no ser que por el orden penal un juez nos llamara a declarar, pero por el orden civil no seríamos utilizados como testigos. Aquí he hecho una referencia también a la adaptación al anteproyecto de ley cuando el intento de mediación se tramite de forma procedimental para la admisión de la demanda. Nosotros, desde ASEMED, no queremos que esto se apruebe simplemente para que sea un requisito del procedimiento y se quede ahí, en realizar una sesión informativa y que esto no se lleve a cabo.
que el resto del procedimiento no se lleve a cabo. Pero sí es importante que al menos podamos transmitir con esta sesión informativa de una manera obligatoria mitigada el poder iniciar un procedimiento que a la ciudadanía le dé seguridad jurídica. Por eso, desde ASEMED, en la tramitación de la Ley de Eficiencia Procesal, apostamos por que esto tenga una continuidad. Respecto a ese tema, tendremos también varios webinars de los que Jesús y el resto de compañeros también nos hablarán de ello. ¿Vale? Pues bien, cuando estamos en la sesión informativa, el desarrollo del proceso tiene que quedar claro y el equipo mediador debe poner en práctica la habilidad comunicativa fundamental, que es la escucha activa, que implica prestar atención total y comprensiva a lo que la otra persona está diciendo, tanto verbal como no verbalmente. Se trata de más que un simplemente oír las palabras, ¿no? Implica comprender, interpretar y responder adecuadamente al mensaje que se está recibiendo por las partes. De tal manera que es importante crear un entorno seguro, que pongamos en práctica nuestras habilidades de comunicación y que estemos atentos al lenguaje corporal. También nosotros, como mediadores y mediadoras, vamos a estar observados por las partes y también es importante el lenguaje corporal que nosotros desprendemos. Por ejemplo, el tomar notas de una y otra parte, como os decía al inicio, eso va a hacer que la parte se vaya sintiendo comprendida y vayamos empatizando. Y esto nos sirve para equilibrar y ponderar el argumento que tenga cada una de las partes. En esta sesión informativa hay que hablarles a las partes de cuál es el método que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que, una vez que les hemos emplazado a la sesión informativa, a este espacio de mediación, en este caso, por ejemplo, la sede central de ASEMED en Madrid, o bien en cualquier otro espacio donde el mediador técnico del proceso les vaya a asistir, pues tenga un lugar en el que cumpla con ese, por lo menos con un espacio seguro donde las partes puedan hacer sus confidencias. Por ejemplo, imaginaos un espacio en que todas las paredes sean de cristal, ahora que esto está muy de moda en los edificios, pues las partes no se van a sentir del todo seguras y eso tenemos que cuidarlo. Si les emplazamos en un lugar, cuando seamos, muchos de vosotros tendréis ya un despacho profesional en el que las partes acuden a ese despacho y podéis tramitar las mediaciones. Hay veces que los mediadores se ponen en contacto con nosotros para equiparles de alguna sala o bien poder hacer la mediación en los espacios de la sede. Y en otras ocasiones los mediadores se emplazan en una sala de coworking que reúne las características. Pero ojo, cuidado con esto. Siempre que les emplacéis en un lugar, que ese sea el mismo lugar donde se va a arribar el resto de la mediación. No podemos emplazar a las partes hoy en una sala, pasado en otra, porque eso lo que va a perder es, va a hacer que la mediación carezca de valor, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos emplazadas a las partes y les vamos a hablar de cuál es la metodología a seguir en este proceso, les diremos que una vez concluida la sesión informativa, si es aceptado por las partes el procedimiento de mediación, se fijará la fecha de la sesión constitutiva en los 7 días hábiles siguientes, donde las partes se tienen que reconocer como parte integrante de la mediación y así exponer sus posiciones, la exposición de motivos que les ha llevado al conflicto y se levantará acta de la sesión. Nosotros, como os digo, porque otras instituciones no funcionan de la misma manera, porque no es obligatorio, pero sí que exigimos que en cada una de las sesiones el mediador tome nota de la sesión, o sea, tome nota, realice un acta de cada una de las sesiones. En la sesión constitutiva, que sería la siguiente sesión tras la sesión informativa, se analizarán y si existiera alguna incompatibilidad para participar en la sesión y si hay voluntad de todos los participantes,
como el reconocimiento como parte por los demás. Es decir, es importante que las partes entiendan que los implicados en ese procedimiento de mediación es parte del conflicto. Y a continuación, en esa sesión constitutiva, se exponen los motivos por parte del solicitante y el solicitado, teniendo en cuenta que la persona mediadora va a actuar como moderador y marcar los turnos y tiempos de exposición dentro del marco de principios establecidos. Así, se levantará el acta y se fijará fecha de la próxima reunión en los siguientes días, que ya nos llevaría a que fuera la primera sesión de mediación. En esta sesión primera, las partes se expondrán los intereses y aportarán por parte tanto del solicitante como del solicitado las posibles soluciones al conflicto, manifestando sus intereses. Se levantará acta de la reunión, reflejando los puntos de encuentro, si los hubiera, y también se fijará la fecha de la próxima reunión. Y en cada caso que se produjera un principio de acuerdo que satisfaga a las partes, se dará nota aparte para que ellos puedan hacer un estudio y consultar a cada uno de los participantes su interés o no en lo que proceda, con el fin de ir perfilando como mediadores el acuerdo para la próxima reunión. En esa segunda reunión podrá haber un acuerdo o no acuerdo. Se aportarán soluciones por parte de cada una de las partes y se anotarán los puntos de acuerdo y, si existiera desacuerdo, la posibilidad de resolver. Si hay un acuerdo satisfactorio por las partes, se levantará acta de acuerdo. Y si persistiese el desacuerdo, se analizará la viabilidad de llegar a un acuerdo y, por tanto, la posibilidad de celebrar otra reunión. Si alguna de las partes, tanto el solicitante como el solicitado o mediador, atendieran a que es imposible alcanzar un acuerdo porque las partes están enquistadas, etc., harán manifestación expresa y se levantará acta de no acuerdo, dando por finalizada la mediación. Analizaremos lo ocurrido y se tratará de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. De tal manera que en la distribución de las sesiones lo que veremos en el proceso será: primero, el análisis de las incompatibilidades, la voluntad de los participantes, el reconocimiento como partes por cada uno de ellos, la exposición de los intereses que cada uno tenga, las posibles soluciones a ese conflicto que les ha traído al espacio de mediación, analizando y estudiando cada uno de esos puntos para poder ir perfilando el acuerdo. El marco jurídico en el que nos movemos actualmente es que el planteamiento de la Ley de Mediación se da en la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles y se desarrolla en el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Mediación. Actualmente se está trabajando para que el anteproyecto de la Ley de Impulso de la Mediación y el proyecto de ley de impulso de mediación a través de medidas de eficiencia procesal, pues se ponga en marcha, pero por el momento no tenemos noticia nueva. ¿A qué relaciones se puede aplicar la mediación? Pues en asuntos civiles y mercantiles, en el ámbito mercantil e hipotecario, con los contratos bancarios, con los contratos de seguros, cumplimientos de contratos, relaciones de arrendamiento de locales de negocio, responsabilidad civil, relaciones entre clientes y proveedores, impagos, relaciones entre socios. Hay que modificar el pensamiento actual y apostar por la cultura de la paz, tanto en las mediaciones familiares, mediaciones organizacionales, mediaciones vecinales, mediación escolar, mediación sanitaria o en el entorno de la salud. Esto es un cambio de paradigma y necesitamos que los mediadores y mediadoras tengamos la posibilidad al menos de ir empastando criterios para que esto sea una realidad material lo antes posible. ¿Qué beneficios tiene la realización de la sesión informativa? Como me diría nuestra querida Ana Criado, es el momento en el que el mediador y la mediadora tiene la oportunidad de vender su producto, que es la mediación. Es importantísimo que en esa sesión informativa transmitamos a las partes que la soberanía del procedimiento de mediación reside en la persona mediadora, que es la que irá
dando el turno de palabra e irá fijando un método que hará que el proceso de mediación se comprenda, que el compromiso voluntario de las partes permanezca durante toda la esencia del procedimiento de mediación. Esta preparación para la mediación debe ser algo formal, debe ser llevado a cabo con técnica y con una serie de liturgia, tanto desde que las partes entran al espacio de mediación, evitando el hablar de manera coloquial antes de que se inicie y al menos para evitar que la otra parte vea que con uno se está hablando antes que con el otro. Esto nos tiene que dar confianza y por eso el mediador tiene el compromiso de fomentar esta confianza. Una sesión informativa de mediación puede proporcionar a las partes involucradas la información necesaria y la preparación emocional para participar de manera efectiva en el proceso de mediación, facilitando así el camino hacia una resolución exitosa del conflicto. En esta preparación emocional cabe la ventilación de emociones, que en muchas ocasiones es lo que enquista el conflicto y lo que no permite avanzar a las partes. A diferencia de un procedimiento judicial donde no tiene cabida la ventilación de emociones, en el espacio de mediación sí. Y es sobradamente comprobado que cuando una de las partes es capaz de verbalizar determinadas emociones respecto a una situación de herencia, una separación o un divorcio, una reunión de vecinos, etcétera, a partir de ahí, como se siente legitimado y, sobre todo, como la otra parte ha verbalizado cosas delante de un tercero neutral e imparcial, hace que al menos vea un resarcimiento moral y vea cómo sus niveles de tensión o de no predisposición al diálogo se rebajan. De manera que vamos generando un clima de entendimiento. No digo que se llegue a un acuerdo, pero sí al menos generar ese espacio de conversación donde se puede señalar alguna emoción que quede atrapada dentro de cada uno de nosotros y en este espacio que es absolutamente confidencial se pueda sacar. Por lo tanto, es importante que las partes comprendan el proceso. Las partes involucradas tienen una comprensión más clara de cómo funciona la mediación, de cuáles son sus beneficios y limitaciones y qué pueden esperar durante el proceso. Debemos clarificar las expectativas que ellos tengan. Se establecen expectativas realistas sobre los resultados potenciales de la mediación y el papel que cada parte puede desempeñar en el proceso. Es decir, nosotros no obramos milagros, porque si ellos llevan con un conflicto desde hace años, nosotros en una sesión de mediación no les vamos a resolver. Entonces, ellos también tienen que tener unas expectativas realistas sobre los resultados que pueden llegarse a tener en el procedimiento de mediación. Hay que aclarar las dudas, se abordarán y aclararán las preguntas, preocupaciones o malentendidos que las partes puedan tener sobre la mediación y su aplicación a su situación específica. El compromiso de voluntariedad, porque las partes deben mostrar un compromiso voluntario para participar en la mediación, demostrando su disposición a trabajar juntas para resolver el conflicto de una manera pacífica y colaborativa. En muchas ocasiones nos encontramos que hay contratos que tienen cláusulas de remisión a la mediación y se emplazan al espacio de mediación, pero en realidad lo viven como algo como algo obligado. Entonces, este espacio de sesión informativa también les tiene que ayudar a saber que tienen que colaborar de una manera pacífica y, sobre todo, como os decía, colaborar. La preparación para la mediación formal implica que las partes están mejor preparadas para participar en la mediación formal, ya sea reuniendo la información necesaria o entendiendo cómo pueden contribuir de una manera efectiva al proceso de resolución. Por ejemplo, cuando las partes se ponen en contacto con el centro de mediación, cada parte lo que quiere es enviarnos un montón de documentación acerca del conflicto que tienen para que nosotros ya vayamos informados con antelación. En la preparación de la mediación tenemos que tener en cuenta y tenemos que transmitirle a las partes que lo que tienen que hacer es todo lo que quieran aportar lo hagan en el espacio de mediación. De manera que nosotros no estemos como mediadores contaminados de información antes de llegar al procedimiento.
Y eso nos ayudará a fomentar la confianza que se necesita establecer para tener un ambiente de respeto entre las partes y el mediador y que se sientan las bases para una comunicación abierta, colaborativa, efectiva durante toda la mediación. Deciros que, bueno, he cogido esta cita de que la cooperación no es una ausencia de conflictos, sino el medio para resolver el conflicto. Entonces, hasta aquí lo que os queríamos transmitir sobre cómo trabajar una sesión informativa y sobre todo transmitiros la importancia que tiene la sesión informativa. Este es el turno de preguntas, si queréis realizar alguna, y os voy a dejar también por aquí, a ver si es posible que pueda compartiros cómo sería un acta de sesión informativa. Jesús, no sé si hay alguna No pregunta se ve. que realizar. No se ve el acta de la sesión informativa, pero creo que se la podremos enviar. Un momento, un momento. A ver. ¿Se ve ahora? No se ve. Bueno, ya la envías por correo electrónico y al objeto de pasar a las preguntas. ¿Quién desea hacer alguna pregunta? A mí me gustaría, dice Pilar, a mí me gustaría saber cómo se gestionan, cómo se gestionan la avalancha de correos de las partes. Muchas veces las partes no se atreven a decir lo que piensan, mediante correos. Lo vuelvo a leer. A mí me gustaría saber cómo se gestiona la avalancha de correo de las partes. Muchas veces las partes no se atreven a decir lo que piensan, sino entiendo que será mediante correos. A ver, Carolina. Vale, pues a ver, por ejemplo, cuando ellos tienen la necesidad de enviarse por correo ciertas cosas, lo que el mediador debe canalizar, o al menos como yo así lo hago, que luego cada uno es libre de hacerlo como considere, es si esto les Perdona, produce. perdona, Carolina. Lo que yo quiero decir es que las partes lo que hacen es enviarme correos a mí de lo que les pasa por la cabeza. No que se lo envían entre ellos, sino que me los envían a mí. Me llegan correos de una parte, de la otra parte, porque en vez de decirlo en la sesión, no se atreven porque tienen miedo de pelearse y entonces me lo dicen a mí. Es que este es un capullo y la otra me dice es que la otra es no sé qué y el otro no sé cuánto. ¿Y esto cómo se gestiona? Porque yo les digo que lo tienen que decir en la sesión, en cada sesión, pero hay veces que me mandan, pero misales. Vale, gracias Pilar por la pregunta. Yo te voy a decir cómo yo gestiono eso. No leo los correos, no entro y lo que les puedo llegar a enviar en el caso de que vea que eso es muy abrumador la bandeja de correo, no se tiene en cuenta y eso hay que tratarlo en el espacio de mediación. Si las partes quieren comentarnos algo, nosotros podremos utilizar lo que llamamos caucus, el realizar una entrevista individual cuando vemos que llegado a un punto del conflicto, hay algo que nosotros no llegamos a comprender bien porque el lenguaje corporal que desprenden las partes a lo mejor es muy significativo, ¿no? Y a pesar de que podamos describir, oye, mira, que es que yo cuando veo que el solicitante o esta parte te dice no sé qué, veo que tú te retraes, que te cohibes, no quieres hablar. Entonces, si hacemos una entrevista individual, lo que llamamos caucus, con una de las partes, necesariamente se tiene que hacer con la otra. Y de lo que ellos hablen ahí, nosotros podremos pedirles permiso para que lo puedan exponer en el espacio de mediación. Pero todo tiene que canalizarse en el espacio de mediación, porque ellos lo que necesitan es ese desahogo, es esa ventilación de emociones. Y eso nosotras lo tenemos que canalizar en el proceso de mediación. Por eso es importante hacer comediaciones, porque muchas veces las partes van a empezar que nosotros empatizamos con uno en vez de con el otro y van a intentar usarnos. Eso siempre. Entonces, lo que tenemos que zafarnos ahí es de una seguridad en nosotras para ir
poniendo freno a todo eso. Y muchas veces marcando los silencios o simplemente no devolviendo el correo. Este correo no será atendido, será todo lo que quiera decir puede hacerlo en el espacio de mediación, sin más. De tal manera que ellos, si quieren elaborar un argumentario y exponerlo en el espacio de mediación, que lo hagan. Además, cuando eso pasa, porque has dicho la palabra miedo, cuando las partes tienen miedo, hay que refrescarles que pueden venir acompañados al procedimiento de mediación con sus abogados. Nosotros no tenemos que actuar como abogados si lo somos y no tenemos que actuar de asesores jurídicos, pero sí tenemos que decirles que pueden utilizar ese recurso, el que vengan acompañados de sus abogados. Y de ahí no nos vamos a salir. No sé si Muchas te... gracias. Sí, muchas gracias. Me ha respondido muy bien mis dudas. Gracias. Gracias a ti por plantearlo. Sí. Bueno, Aitana hace una consulta sobre opciones de tema de alta de seguridad social, impuestos, etc. Pero en este foro no podemos responder eso a eso. Lo que sí aprovecho, porque la pregunta viene bien, para que sepáis que todas las personas que se han suscrito a Medata tienen una asesoría jurídica en mediación o asesoría en mediación gratuita llamando al teléfono de Medata, al 622 42 43 18, para que os deriven a Jesús, que lleva el asesor jurídico de ASEMED, y os pueda responder a cualquier duda que tengáis sobre este tema. En cuanto... bueno, aquí había un comentario y otro comentario. Una sesión constitutiva, ¿recomendáis unir la primera sesión formal de mediación ganando tiempo especialmente para las partes o también unir la sesión informativa con la constitutiva? Pregunta, Carolina. En relación a la sesión constitutiva, ¿recomendáis unir a la primera sesión formal de mediación ganando tiempo especialmente para las partes o también unir la sesión informativa con la constitutiva? Son actos jurídicos distintos. Cada sesión es un acto jurídico. De tal manera que si las partes llevan enfrascadas en su conflicto durante un tiempo, no lo van a resolver en ese mismo día de forma seguida. De todas maneras, si las partes tienen mucho interés, nosotros somos los que tenemos que marcar los tiempos y no podemos dejarnos llevar por esa prisa o esa premura que ellos tengan, porque eso normalmente suele esconder algo detrás. Entonces, son actos jurídicos diferenciados y yo recomiendo que al menos haya una diferencia de entre si una sesión se realiza por la mañana, la otra que sea por la tarde y así. Porque además, si ya recurrimos a la picaresca y de los humanos y humanas, pues tener en cuenta que para que ellos puedan realizar una sesión, primero tenemos que tener el pago de esa sesión, ¿vale? Por eso, el acta de sesión informativa que os voy a hacer llegar, vienen reflejados cuáles son los costes de la mediación. Porque ellos dicen a todos sí, 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 pero cuando están las castañas de por medio, hay un freno. Entonces, tenemos que ser cautelosos con eso porque nosotros también tenemos que poner en valor nuestra profesión. Aunque ya tengamos otros perfiles profesionales desarrollados, pero cuando estamos actuando como mediadores, tenemos que transmitir el valor de que, porque si no las partes no van a tener en cuenta la importancia que tiene llegar o no a un acuerdo. Porque fijaos que la palabra mediador muchas veces se encaja con mediador de seguros, un terapeuta, etc. Nosotros como mediadores, si actuamos como mediadores, actuamos acorde a la Ley 5/2012 y además todos los mediadores formados por ASEMED están inscritos en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. De tal manera que también os invito a que todo aquel que tenga interés en pertenecer a este registro se ponga en contacto con nosotros, ¿vale? Con el equipo. Entonces, sesión informativa, sesión constitutiva o sesión constitutiva y primera sesión todo seguido, por mi parte, no. Hay que tener en cuenta también, no se han puesto de acuerdo para el conflicto y de repente se van a poner seguido para hacer 3 sesiones en un mismo día. Raro. Vale. Otra pregunta. Entiendo que en el acta de cada sesión la firman los mediadores, con mediadores y las partes, pero por lo que entendí desde ASEMED no se establece
que se proporcione copia de cada acta a las partes. ¿Es así? Sí, en cada sesión de mediación hay que hacer un acta y cada acta tiene que venir firmada por todas las partes del proceso. Y antes de que las partes se levanten del espacio de mediación, hay que entregarle una copia a cada una de ellas, ¿vale? Por eso, las sesiones de mediación tienen una duración de unos 45 minutos para mantener esa escucha activa y poder ir anotando lo que se vaya añadiendo, pero sí que es verdad que en el acta de la sesión informativa es un acta que podemos tener confeccionada con anterioridad y simplemente nosotros ir atendiendo más al lenguaje corporal que desprenden las partes en ese inicio, que nos va a dar muchas pistas para cómo se va a desarrollar la mediación y después de eso se imprime ese acta y se da una copia a cada una de las partes. Y todas tienen que tener el acta firmada por cada una de las partes implicadas y el mediador. De todas maneras, una apreciación. Cuando Carolina creo que ha entendido que se recomienda 45 minutos de sesión, pero nunca más de 90 minutos. ¿Vale? Porque muchas veces hay veces que se puede revelar. Desde ASEMED, las mediciones que se practican, a los 90 minutos se corta, a menos que haya un acuerdo especial con las partes por un conflicto determinado, que se puedan hacer de otra manera, incluso mediación por agotamiento y que las partes se conjuran para llegar a un acuerdo tarde en lo que. ¿Alguna pregunta más? Aitana pregunta qué lugares recomiendan para hacer las sesiones. ¿Lugares para hacer las sesiones? Pues los despachos profesionales con los que cuenta ASEMED en cada una de las comunidades autónomas, en las que tenemos delegación, y eso hay que, dependiendo de la necesidad que tenga el mediador, pero eso caso por caso lo podríamos ir viendo. Pero creo, Carolina, que lo que pregunta es qué lugares, pero ¿a qué entorno? ¿Cómo sería el entorno? Me imagino que quieres saber pues, el tipo de mesa, que sería una mesa redonda, etc. Claro, es que eso tendremos un espacio de mediando con ASEMED en el que trataremos de ese asunto. Entonces, sí que es verdad que nosotros apostamos por una mesa redonda y con un ambiente así depurado en el que podamos tener un portafolios o material para poder ir anotando, pero nos dedicaremos en profundidad a un webinar sobre eso. Sí, se hará una webinar sobre todo lo que es prosemia, todo lo que es lenguaje no verbal, y entre eso entra pues también cómo damos un ambiente seguro a las partes y que les permita estar cómodos. Nos pregunta Nuria, el coste de la redacción es diferente en cada comunidad autónoma, ¿no? Hay comunidades que son gratuitas. Eso va a depender de la institución. Nosotros, por ejemplo, en ASEMED tenemos unos costes por cada sesión. Por ejemplo, la sesión informativa son 70 euros, de la primera a la tercera serían 80 euros por sesión y parte interviniente en la mediación, con el IVA incluido, y tercera y siguientes 90 euros por sesión y parte también. Pero precisando que los honorarios de mediación, igual que de cualquier profesional en España, son absolutamente libres, ¿vale? Ni ASEMED puede recomendar unos criterios que cobren los mediadores y cada mediador cobra, porque si no sería una infracción del derecho de la competencia. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay nada más, agradeceros vuestra asistencia. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición, que tenemos la herramienta Medata y que esta, junto con otras muchas conversaciones de muchos webinars y otras conferencias, están colgadas en Medata, que se entra a través de asemer-formación.es. Quien no tenga todavía la suscripción hecha, ya sabéis que su coste es muy barato, de 85 euros anuales, pero que entran muchísimas cosas más, ¿no? Entra la asesoría jurídica, entra la asesoría en mediación, etcétera, etcétera. Es una herramienta que hemos trabajado mucho y hay muchas secciones de biblioteca. Hemos incluido ahora facilitadores procesales, de cuyo curso vamos a iniciar la primera edición en el mes de abril para temas de
de facilitadores procesales para personas con discapacidad intelectual y algunas novedades más que iremos desarrollando. Un abrazo a todos y a todas y nos veremos en la próxima. Una cosa más, emplazarles, perdón. emplazarles a este viernes en el espacio de Mediando con ASEMED, que hablaremos sobre mediación intrajudicial, el 1 de marzo a las 4 de la tarde. Sí, perdón, gracias por recordarlo. Hablará Juan Mejías, magistrado de primera instancia de Valencia y vicepresidente de GEME, del Grupo Magistrados Pro Mediación, que también tenemos una buena relación porque es importante que la mediación se apoye desde el procedimiento, desde la magistratura de judicial. Nada más y ya hemos acabado con hora para cada uno de vosotros y de vosotras continúe. Muchas gracias y pasarlo bien. Adiós, buenos días. Nos vemos.